Revelado. El increíble talento de una sirvienta que sorprendió a todos con su respuesta perfecta. Mariana siempre había sentido que su vida era un constante esfuerzo. Levantarse antes del amanecer, trabajar en la casa de su patrón y volver a su pequeño apartamento en un barrio popular, donde la realidad la esperaba en forma de 3 hijos a los que criar. Desde que enviudó, la lucha por mantener los valores que le inculcó doña Elena, su mentora, se había intensificado. La honestidad y el respeto eran sus principios, pero ¿qué tan lejos podría llegar con ellos? La noche de la cena elegante lo cambiaría todo. Mariana no tenía la intención de ser el centro de atención. Se había preparado para hacer su trabajo en la cocina, donde las risas y las conversaciones sobre política y arte resonaban desde el salón principal. Sin embargo, el tono despectivo de las risas hacia ella se deslizó como un veneno en el aire. Sintió el rechazo en cada mirada que la pasaba por alto, cada comentario burlón que llegaba hasta ella como un eco distante. Se debatía entre el deseo de hacer su trabajo y la humildad que había aprendido a llevar en su pecho. Esa presión constante en su mente la mantenía en una tensión permanentemente incómoda. En medio de esa osmosis de desdén, la anfitriona del evento decidió, en un arrebato de frivolidad, incluir a Mariana en el concurso de preguntas y respuestas. ¿Por qué no? Un poco de diversión. La sirvienta también puede ser parte de la fiesta. Esa declaración la convirtió en un objeto más de burla, algo que no estaba dispuesto a hacer. Pero su mente, agitada y rápida, reflexionaba. ¿Debía simplemente aceptar que su lugar estaba en la cocina, como siempre, o desafiar las expectativas, quizás, arriesgando mucho más que una simple sonrisa de aprobación? La abrupta invitación la lanzó a un abismo de dudas. Mariana se encontraba en una danza entre el miedo y el deseo de romper con los moldes impuestos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mariana sintió que le faltaba el aliento mientras se preparaba para responder esa pregunta sobre la historia de su país. ¿Cuánto le importaba realmente el juicio de aquellos que le miraban con desdén? Su lugar en la vida siempre había estado claro, pero ahora sentía un fuego interno que no podía ignorar. Era como si se le abriera una puerta, una oportunidad de demostrar que su trabajo no definía su valor, que sus horas en la cocina no le restaban conocimiento ni dignidad. Enfrentarse a los poderosos con su voz resonante podría cambiar no solo su vida, sino también la de sus hijos, quienes la miraban desde la distancia con los ojos llenos de admiración y expectativa. La presión aumentaba, el aire se tornaba espeso, y cada palabra que pudiera salir de su boca se sentía como un riesgo desproporcionado. ¿Se atrevería a dar un paso adelante? Mariana se debatía, cerrando los ojos por un instante, buscando las enseñanzas de doña Elena mientras la tensión llenaba el salón. Tal vez hoy, al menos hoy, el cielo se abriría un poco. Pero, en ese momento crítico, se preguntaba si podría soportar las consecuencias de lo que estaba a punto de hacer. De repente, el futuro brilla y se oscurece a partes iguales en su mente, tejiendo una tela de incertidumbre que casi podría tocar. ¿Sería este el momento que cambiaría su vida para siempre? Mariana tomó aire, sintiendo como cada parte de su ser anhelaba la oportunidad de demostrar su valía. Todos los años de silenciosa sumisión chisporroteaban en su interior como un fuego que pronto consumiría el miedo. La pregunta, aparentemente simple, reverberaba en su mente. ¿Sabías que llevas un peso que no te pertenece? Las palabras de doña Elena resonaban con la insistencia de un mantra. Inconscientemente, levantó la cabeza y dejó que sus ojos recorrieran a los presentes. El desprecio se manifestaba en algunas sonrisas burlonas, pero había quienes la miraban con curiosidad. Esa pequeña chispa de interés la empujó hacia adelante. Mariana se dio cuenta de que, al enfrentarse a ellos, no solo luchaba contra su percepción, sino que también desmantelaba un sistema que había definido su vida. Por un instante, las paredes del salón parecían desvanecerse, revelando un horizonte más amplio y prometedor. Con pasos decididos se acercó al micrófono, cada movimiento cargado de una determinación renovada.
La comparación entre el tipo de vida que había llevado y lo que podía hacer a partir de ahora la electrificó. La historia de mi país no es solo un texto que aprendí en los libros. Empezó, dejando las palabras fluir a medida que se sentía más segura. A cada instante, su voz cobraba fuerza, resonando en el salón como un eco de resistencia. Había descubierto una habilidad que había mantenido oculta, una capacidad de conectar con el conocimiento que iba más allá de su trabajo diario. En ese transcurso, comenzó a comprender su voz como un instrumento poderoso contra la indiferencia. Mientras respondía con confianza, las expresiones en el rostro de la audiencia comenzaron a transformarse. El asombro reemplazó al desprecio, el silencio a las risas despectivas. Cada pregunta le daba la oportunidad de demostrar que su lugar no estaba condicionado por su estatus social, y que su inteligencia no se limitaba a la cocina. Era una mujer con una historia, que había experimentado la vida más allá de lo evidente. Sin embargo, a medida que la tensión aumentaba, Mariana enfrentó una encrucijada. Sabía que su respuesta no solo la representaba a ella, podía influir en la percepción que su patrón y sus invitados tenían sobre todas las mujeres como ella, pero esto la obligaba a cuestionar el riesgo que implicaba. ¿Estaba dispuesta a romper completamente el molde, incluso si eso significaba hacer enemigos en el proceso? Reinó un silencio tenso en la sala cuando terminó su disertación. El aplauso fue tímido al principio, como si los asistentes temieran que su aprobación implicara un cambio en el orden establecido. Pero, poco a poco, la ovación se hizo más fuerte. Aquella respuesta perfecta no solo había capturado su propia voz, sino también la esencia de su lucha. Mariana se sintió poderosa, como si las cadenas invisibles que la habían mantenido atada se rompieran con cada aplauso. Sin embargo, en su interior, una voz le susurraba que esta victoria era solo el comienzo. Mientras miraba a su alrededor, notó que algunos de sus patrones intercambiaban miradas intensas. ¿Qué consecuencias traería su revelación? La incertidumbre la rodeaba, y aunque había logrado brillar en esa velada, había un peso inquietante en su pecho. Su corazón latía con fuerza, y una nueva chispa de desafío se encendía. ¿Acaso era el momento de transformar esta oportunidad fugaz en una lucha constante? Mariana sabía que el camino hacia la aceptación plena sería arduo y lleno de obstáculos, pero también entendía que, por primera vez, tenía el poder. ¿Qué haría con él? La pregunta se convirtió en un eco que resonaba en su mente mientras se preparaba para enfrentar lo que viniera. La mirada de uno de sus patrones, en particular, se clavó en ella, mostrando un destello de insatisfacción y previsión que la llenaba de inquietud. ¿Había desatado una tormenta que, en lugar de liberarla, podría hundirla nuevamente? Mariana abandonó el salón con un torbellino de emociones. La adrenalina latía intensamente en su pecho, mientras su mente luchaba para procesar lo que había ocurrido. La vida que conocía parecía desvanecerse en el aire como un espejismo. Sabía que su revelación había abierto puertas, pero también había puesto un blanco en su espalda. Ya no era solo una sirvienta anónima. Ahora era una mujer que había alzado su voz y desafiado un preconcebido estatus. Caminaba hacia la cocina, el lugar donde había pasado horas, a veces sintiendo que su esencia se desvanecía entre los olores de la comida. En ese momento, lo sentía diferente. Ya no era solo un espacio de trabajo, se había convertido en un campo de batalla. Era allí donde planeó su próxima jugada, allí donde empezaría a trazar un camino que no había imaginado posible. Sin embargo, la tensión era palpable. Su superior inmediato, la señora García, había sido una figura imponente en su vida, pero desde aquella noche, la dinámica había cambiado. La mirada de desdén que le había dirigido en el salón era ahora un eco en su mente. ¿Se atrevería a enfrentarse a ella con la misma tenacidad con la que había hablado ante la multitud? Las sombras de la duda se cernían sobre su nueva determinación. Mariana decidió que no podía dar marcha atrás. Tomó papel y lápiz y comenzó a escribir. No solo era una carta, sino un plan. Anotaba objetivos, sueños y, lo más importante, sus capacidades. Desde el fondo de su ser, emergían destellos de habilidades que había ignorado. La lectura, la historia, el arte de comunicar. Con cada palabra que trazaba, la confianza en su potencial se multiplicaba. Mientras se sumergía en sus pensamientos, una idea se volvió cada vez más clara. Quería compartir lo que había aprendido. No solo su historia, sino las lecciones que había absorbido de la vida. ¿Por qué no formar un pequeño grupo de discusión entre los trabajadores de la casa? Necesitaban un espacio para expresarse y explorar sus talentos. Esa sería su forma de enfrentar el sistema.
Mariana empezó a dibujar la estructura de lo que podría ser una reunión, incitando a otros a compartir sus historias, sus sueños, tal como ella había hecho. Día tras día, reunió coraje, plantando las semillas de una revolución personal en su interior. Al principio, sus colegas miraron con recelo sus propuestas. Algunos se rieron, otros incluso la desalentaron, pero con firmeza, defendió su idea. Ser parte de algo más grande que una simple labor diaria, resonaba no solo en su voz, sino también en su corazón. La decisión de organizarlo se transformó en una inquietud poderosa. Ya no estaba dispuesta a ser vista solo como un objeto de servicio. Anhelaba ser un agente de cambio en su entorno. Sin embargo, la incertidumbre continuaba acechando. ¿Sería suficiente con solo hablar? La resistencia de sus compañeros podría ceder a la crítica de sus patrones, la misma que había experimentado al principio de su discurso. Así se encontraba, entre los límites de la valentía y el temor. Sabía que el verdadero desafío no solo estaba en hablar, sino en actuar. La lluvia de pensamientos incesantes en su mente la llevó a reconocer que el éxito venía con riesgos. Estaba en un punto de inflexión, y era momento de decidir. Con su nuevo horizonte vislumbrado, comprendió que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Mientras el sol se ocultaba, Mariana sintió una mezcla de emoción y desasosiego. La noche oscura la rodeaba, como un velo que contenía secretos y posibilidades. ¿Podría convertir su resolución en acción? ¿Tendría suficiente coraje para enfrentar incluso a la señora García? Las respuestas estaban más cerca de lo que pensaba, ocultas en la neblina de su propia determinación. Sin embargo, se sentía como si estuviera al borde de un precipicio. Era tiempo de saltar. ¿Quién la sujetaría si caía? Mariana despertó antes del amanecer, un oscuro manto de dudas aún cercando sus pensamientos. Mientras el sol comenzaba a despuntar, la luz dorada se colaba por la ventana de la cocina, iluminando el espacio que había sido su refugio y su prisión. Preparó café, el aroma familiar la anclaba a una rutina que resentía, pero al mismo tiempo, sabía que hoy marcaría un cambio crucial. Con cada sorbo, su mente giraba en torno a la idea de convocar a sus compañeros. La imagen de ellos, sentados en círculo, expresando sus pensamientos y deseando un futuro diferente, la impulsaba. Sin embargo, la figura de la señora García se interponía como un muro. ¿Cómo podría arriesgar no solo su seguridad, sino también la de aquellos que se atreverían a unirse a ella? Por un instante, la timidez amenazó con derribar su resolución, como olas en una playa, pero lo resolvió con un profundo respiro, recordando el sentimiento de empoderamiento que había experimentado al hablar con sinceridad ante la multitud. A medida que la mañana avanzaba, la determinación de Mariana se iba intensificando. Aceptaba que sus habilidades comunicativas, hasta ahora solo un susurro en su interior, podían ser el pivotante ancla que sostendría su ambición. Tomó su cuaderno, repleto de notas e ideas, y comenzó a esbozar un discurso. «Hoy vamos a hablar de nuestros sueños», se decía en voz baja, asumiendo la responsabilidad de ser la portavoz no solo de su verdad, sino también de la de los demás. Se detuvo un momento y se confrontó a sí misma. ¿Era realmente capaz de llevar a cabo su plan? El miedo a la confrontación comenzaba a transformarse en una chispa de emoción. Mientras tanto, la cotidianidad de la cocina continuaba su curso. Los ruidos de la casa comenzaban a cobrar vida, y los otros trabajadores se preparaban para el día. Mariana los observaba con un creciente sentido de urgencia. La cocina, una vez un terreno conocido, ahora parecía un canto de sirenas, atrayéndola a la acción. Fue entonces cuando decidió que no solo podría, sino que debía llevar a cabo su reunión. A lo largo del día, una serenidad extraña se apoderó de ella. Cada interacción, cada palabra que cruzaba con sus colegas, aumentaba su convicción. Se acercó a ellos con la propuesta, y poco a poco, la incertidumbre fue cediendo al entusiasmo. Algunos la miraron con desconfianza, pero hubo otros que empezaron a sonreír, contagiados por su impetuoso ideal de unirse para compartir sus historias. La noche encontró a Mariana en la cocina nuevamente, esta vez visualizando un ambiente de confianza y diálogo. Su corazón latía con fuerza, pero esta vez con la alegría de las posibilidades que estaban surgiendo. Planeó las fechas, el formato y, más importantemente, cómo construir un espacio seguro para sus pares. ¿Podría ser este un paso hacia algo más grande? Un cambio tangible en su vida y en la de ellos. La idea era audaz y aterradora, pero el deseo de dar el salto ganó en su interior. Sin embargo,
Las sombras del miedo no se disiparon por completo. La imagen de la señora García, con su mirada aguda, le recordaba que todo cambio conlleva un riesgo. Así que Mariana se armó de valor. Esa noche escribió una carta a sí misma, cada palabra un pacto que hacía con su futuro. Sé valiente, sé fuerte, se repitió como un mantra. Mientras apagaba la luz y se disponía a descansar, su mente se llenó de la imagen de sus compañeros alrededor de una mesa, compartiendo y apoyándose mutuamente. La idea de realizar la reunión iluminaba su ser, pero sabía que tendría que enfrentar un nuevo desafío. La respuesta de la señora García. Pero también entendía que ya no podía retroceder. La decisión estaba tomada, y el momento de la verdad se acercaba. ¿Estaba dispuesta a enfrentarse a las consecuencias de su voz alzándose? La pregunta palpitaba en su interior, anticipando la batalla que se avecinaba. El día amaneció gris, reflejando la tempestad interna que Mariana sentía. Mientras se preparaba para enfrentar a la señora García, sus pensamientos se agolpaban como nubes cargadas de tormenta. Esa tensión palpable en el aire la rodeaba, pero a su vez, había un nuevo rugido en su interior, un impulso que la instaba a avanzar. Miró por la ventana, deseando una señal, un destello de esperanza que disipara su ansiedad. Sin embargo, sabía que el verdadero cambio comenzaba en su interior, y que su voz debía alzarse, independientemente de las circunstancias externas. Al llegar a la cocina, la atmósfera estaba cargada de actividad. Sus compañeros se afanaban en sus tareas, ajenos a la lucha emocional que Mariana atravesaba. Se acercó a su grupo habitual, el corazón palpitando con fuerza, y debatió si mencionar la reunión. Aún dudaba, pero comprendió que cada mirada, cada gesto de sus colegas, simbolizaba una conexión más profunda, un vínculo que podría despertar la fuerza necesaria en ellos. Al poco rato, en medio del bullicio, decidió actuar. Con un tono decidido y firme, comenzó a compartir su idea. Sus palabras flotaban entre sus compañeros, resonando como un eco en la cocina. Algunos la escucharon con curiosidad, otros con escepticismo, pero incluso las caras fruncidas comenzaron a suavizarse con cada línea que pronunciaba. «Esto no es solo para nosotros», les dijo. «Es para reconocer nuestras historias, nuestros sueños. Juntos podemos construir algo grande». A medida que hablaba, recordaba las notas que había tomado en días pasados, sus visiones cobrando vida ante ella. Algo en su voz transmitía sinceridad y un nuevo sentido de propósito que, al parecer, tocó a algunos de ellos. Sin embargo, la figura de la señora García no se desvanecía. Ella era una constante, una sombra que acechaba cada intento de Mariana por moldear su propio destino. La lucha por la aprobación de la señora García era más que un obstáculo. Era una prueba del valor de Mariana para reclamarse a sí misma. En los sótanos de su mente comenzó a figurarse un enfrentamiento. Ciertos dragones debía enfrentar, y la señora García era la reina de uno de ellos. Mariana se preguntaba cómo confrontaría a alguien cuya mirada podía cortarla como un cuchillo. Pero en el fondo sabía que el miedo era más una jaula de ilusiones que una realidad tangible. Esa noche, mientras todos dormían, Mariana se sentó con su cuaderno de notas. Esa vez no era solo para esbozar un discurso, era un manifiesto de su autodeterminación. Se dedicó a escribir sus pensamientos sin censura, diseñando un plan para abordar a la señora García. Cada palabra se cargaba de claridad y convicción. Al final, marcó una afirmación contundente. «No tengo más miedo, no estoy sola». Mientras el reloj marcaba la medianoche, su mente se llenaba de razones para tener confianza. Mariana sabía que lo que estaba haciendo era un cambio, y cada cambio venía con su propio conjunto de batallas internas. Tenía que ser fuerte, no solo por ella, sino por sus compañeros. Finalmente, al acercarse el amanecer, Mariana sintió que había dado un paso significativo en su camino. Pero el auténtico desafío apenas comenzaba. Con el corazón en la garganta, se preparó para enfrentar a la señora García y hacerle frente a sus miedos de una vez por todas. La voz de la señora resonaría en su mente, y en el eco de esas palabras guardaba la clave de su futuro. En el horizonte, el día prometía ser un infierno o un renacer. ¿Su desafío tendría éxito o quedaría nuevamente atrapada en el control de la señora García? Mariana respiró hondo, lista para el choque inevitable. El momento decisivo estaba aquí, y su valiente elección tectónica resonaba en cada rincón de su ser. Mariana se despertó sintiéndose como un volcán a punto de erupcionar. Apenas había dormido,
pero la claridad crepuscular que se filtraba por la ventana encendía una chispa en su interior. Sabía que hoy, por fin, sería el día en que dejaría atrás su miedo. La reunión con la señora García no sería un simple encuentro, sería la liturgia de su autocrecimiento. Mientras se vestía, eligió cuidadosamente su atuendo. No eran solo prendas, eran una armadura que la preparaba para la guerra emocional que se avisoraba. Su reflejo en el espejo le devolvía una imagen que había comenzado a reconocer. Una mujer determinada a reafirmar su valía. Cuando entró en la cocina, podía sentir el murmullo de la gente y la presión de los preparativos en aumento, como el eco de una orquesta aguardando la señal del director. Mariana tomó aire y se acercó a su grupo. La energía era palpable, pero la tensión era aún más evidente en su interior. Con cada paso que daba, su mente repasaba la estrategia ideada la noche anterior. La llegada de la señora García marcaba la antesala del enfrentamiento. Se posicionó cerca de la puerta, observando el desfile de movimientos. Al verla, una mezcla de admiración y miedo colisionó dentro de ella. La señora García, con su porte imponente y su mirada inquisidora, era el epítome de las expectativas que Mariana había perseguido toda su vida. Sin embargo, hoy era la antítesis de su transformación. La jornada avanzaba. Cada vez que tomaban un receso, Mariana intentaba reunir la valentía para acercarse, pero una voz interna la aconsejaba esperar. En lugar de ello, buscó momentos de contacto con sus compañeros, compartiendo relatos que reflejaban sus sueños y aspiraciones. Cada día aquí nos enseña algo nuevo, comentaba con entusiasmo, buscando despertar un interés colectivo que pudiera revertir la indiferencia que percibía en sus colegas. La conversación fluía y, aunque su corazón latía con fuerza, cada palabra parecía ser un ladrillo en la construcción de su audaz nuevo camino. Finalmente, llegó el momento. La señora García entró con el aire de que todo le pertenecía. Las miradas se dirigieron hacia ella y, por un instante, el ambiente se volvió denso como si el aire en la cocina estuviera escaseando. Mariana sabía que su momento había llegado. Un grito ahogado resonaba en su cabeza. ¿Sería capaz de romper con el molde que la había atrapado? Se dio un respiro. Ciertos dragones aún estaban ahí, acechando en la penumbra de sus pensamientos. Pero las palabras de aliento dirigidas a sus compañeros resonaron en su mente. La historia de cada uno era parte de una visión más grande. Mariana alzó la vista, dispuesta a enfrentar la desaprobación. «Señora García», comenzó con una voz firme, notando que el sonido temblaba levemente. «Me gustaría hablar sobre cómo podemos mejorar nuestro trabajo aquí. Creo que todos tenemos algo valioso que aportar». La señora García la miró, sorprendida por la audacia. Sus ojos, en un primer momento llenos de desdén, comenzaron a destellar con curiosidad. Mariana sintió como si una compuerta se abriera en su interior. No solo batallaba por sí misma, sino por todos aquellos que habían sentido que sus voces estaban condenadas al silencio. Las palabras fluyeron, cada una liberando algo de la carga emocional que llevaba. Habló sobre la fuerza del trabajo en equipo, sobre el potencial oculto de sus compañeros. Mientras hablaba, el eco de su propia realidad resonaba en la sala. La historia de su lucha, su deseo de ser escuchada. Se dio cuenta de que estaba compartiendo más que una simple propuesta. Estaba defendiendo su lugar, su valor, su voz. La reacción de la señora García fue inesperada. Un murmullo bajo se extendió entre los presentes, y en el rostro de la señora se dibujó una ligera mueca de consideración. «Quizás sea hora de escuchar más», musitó, desafiando el status quo que había solido reinar en la cocina. Mariana sintió que el suelo bajo sus pies crujía, pero esta vez no era por el miedo, sino por la liberación de una verdad que no había expresado antes. La conversación giró hacia un nuevo horizonte. Sin embargo, en el fondo, su alma sabía que este era solo el primer acto de un drama mucho más complejo. La mirada de la señora García, aunque algo blanda, aún guardaba secretos de poder, y el día no había terminado. ¿Qué nuevas revelaciones surgirían de este inesperado encuentro? Mariana era consciente de que la lucha, aún lejos de concluir, apenas comenzaba a vislumbrarse en todo su potencial. El aire se llenó de un nuevo dinamismo. Mariana observó cómo sus compañeras intercambiaban miradas de sorpresa, y algunas sonrisas tímidas comenzaban a asomarse en sus rostros. La señora García, aunque aún mantenía el control de la situación, parecía evaluación aquella revolución interna que comenzaba a florecer. Sin embargo, Mariana no podía permitirse bajar la guardia. El desafío estaba lejos de terminar.
Sentía que se encontraba en la fragua de un cambio significativo, no solo para ella, sino para todos. Con el eco de su propia voz resonando en su mente, pensó en cómo había llegado hasta allí. Las noches solitarias, los pensamientos atormentadores sobre su capacidad y el temor constante de no ser lo suficiente. Sin embargo, hoy, en vez de hacer caso a esos fantasmas, había elegido tomar las riendas de su voz. La revelación de su capacidad de influir, de inspirar a otros, había encendido una llama que no podía extinguir. Mientras intercalaba sus ideas en la reunión, comenzó a observar cómo su entorno también cambiaba. Sus compañeras comenzaron a abrirse, compartiendo frustraciones y propuestas. Mariana se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo su lugar, sino que había creado un espacio para que otras también levantaran la voz. Esta experiencia comenzaba a evidenciar un nuevo sentido de pertenencia, un vínculo que ni siquiera sabía que anhelaba. Creo que deberíamos implementar sesiones de lluvia de ideas regularmente, sugirió una de sus compañeras, valientemente apoyando la dinámica que Mariana había iniciado. Fue un momento catártico, la indignación que había pesado en el aire se desvanecía poco a poco. Mariana sonreía internamente al ver cómo la postura que había adoptado no era solo individual, sino colectiva, se estaba construyendo un puente entre sus necesidades. Más adelante, mientras la reunión continuaba, la señora García hizo un movimiento inesperado. Invitó a Mariana a presentar su propuesta ante el resto del equipo. Esa invitación fue como un tirón en su estómago, uno que, a medida que los segundos avanzaban, comenzó a convertirse en una sensación de emoción. La adrenalina la invadió. Era el momento perfecto para cimentar aún más su lugar en aquel espacio. Mariana se levantó, sintiendo el peso de los ojos de todos sobre ella. Sin embargo, esa vez, el temblor de su voz fue reemplazado por la determinación. Comenzó a esbozar sus ideas con claridad, utilizando datos y ejemplos que respaldaban su visión. La cultura del miedo estaba siendo reemplazada por una cultura de colaboración. Las siguientes horas fueron reveladoras. Mariana no solo compartió su perspectiva, sino que comenzó a escuchar y en evaluar las reacciones y comentarios de sus compañeras. Aquí estaba el verdadero aprendizaje. No se trataba solo de ser escuchada, sino también de escuchar a los demás. El intercambio de ideas generó un ambiente donde cada palabra contaba. La señora García, observando esta dinámica, parecía reflexionar. Su mirada, que anteriormente sugería un juicio severo, ahora mostraba una chispa de respeto. Mariana la notó, preguntándose si existía una posibilidad de que la señora pudiera experimentar una transformación similar a la suya. Quizás también había potencial para que su voz fuera escuchada más allá de la figura del liderazgo. Al finalizar la reunión, Mariana dejó escapar un suspiro de alivio. Se sintió realizada. Había dado el primer paso hacia el cambio que tanto había anhelado. Pero aunque el horizonte se veía menos opaco, sabía que aún había desafíos por delante. La señora García no era solo una figura de autoridad, era un símbolo de las dinámicas poderosas que quizás no podría desarticular tan fácilmente. Mientras Mariana se dirigía a la puerta, sintió que una nueva emoción brotaba en su interior. Se trataba de un desafío más profundo, uno que no solo implicaba transformaciones externas, sino también una lucha interna. Miró hacia atrás una última vez, donde la señora García quedaba al centro de un revuelo de ideas. De pronto, la voz de Mariana resonó nuevamente en su mente. El momento de volver a enfrentar mis propios dragones llegará. Y así, con un pasito firme hacia el futuro, Mariana se fue con una certeza. Esta no era la culminación de su viaje, sino el punto de partida de una exploración que la llevaría a la autodefinición. Pero, ¿really? ¿Podría jugar su mejor carta contra el formidable dragón que representaba la señora García? ¿Sería capaz de finalmente reclamar su lugar en el mundo que siempre había soñado? Mariana caminaba lentamente hacia su escritorio, el bullicio de la sala aún resonando en su mente. Cada comentario, cada risa contenida detrás de ella, reforzaba la realidad de que algo había cambiado. Las palabras pronunciadas por sus compañeras se deslizaron como hojas en un río, llevándola hacia un estado de autoconfianza que nunca había experimentado. Pero, al mismo tiempo, la sombra de la señora García seguía acompañándola. ¿Era aquella una victoria momentánea o el inicio de algo más significativo? Sentada frente a su computadora, la pantalla en blanco parecía un espejo de sus pensamientos. Por un lado, la electrizante chispa de la reunión la rodeaba. Por otro, un miedo latente que susurraba sobre las repercusiones de haber cruzado una línea. Se presionó la sien, intentando despejar su mente.
¿Qué podría hacer para sostener el impulso de cambio que había comenzado? Sin embargo, algo burbujeaba dentro de ella, una voz interna que le instaba a no retroceder. A medida que pasaban los días, la atmósfera en el trabajo se transformó. Mariana había pasado de ser una irrelevante observadora a una figura Nibumi que comenzaba a ser enmarcada por sus colegas. Reuniones de lluvia de ideas se convirtieron en una rutina, un espacio donde tanto ella como sus compañeras podían expresar sus opiniones sin temor. Fue liberador, sí, pero también inquietante. La presión por mantenerse constante en su nuevo rol crecía. Debía demostrar que su voz no era solo una anécdota pasajera. De manera casi automática, comenzó a prepararse para estos encuentros. Llenó cuadernos con observaciones y estrategias, analizando las dinámicas de grupo, indagando en las debilidades y fortalezas de su equipo. Algo en su interior se prendía con cada descubrimiento. La idea de tomar el control, de ser la arquitecta de su camino profesional, la entusiasmaba. Y así, cada semana, se proponía un nuevo objetivo: contribuir de manera más destacada, desafiar a la señora García, buscar su apoyo o, mejor aún, crear una alianza. Sin embargo, el corazón de su desafío seguía estando en esa oficina. Durante casi 2 semanas, la señora García había mantenido una actitud distante, observando desde la periferia cómo Mariana y sus compañeras florecían. Este momento de silencio antes de la tormenta le preocupaba. ¿Qué pasaría cuando el liderazgo decidiera actuar? No podía evitar el zumbido de la ansiedad en su estómago en cada encuentro. Era el momento de dar un paso audaz. Después de una reunión particularmente armónica, la señora García la buscó. «Mariana, ¿podemos hablar a solas un momento?» La voz de su jefa se escuchó firme, pero sin el edge que había solido mostrar antes. Mariana sintió cómo su corazón se detuvo por un instante. ¿Sería un signo de cambio o la calma antes de un conflicto? Ambas se retiraron a una sala de reuniones vacía. Los ojos de la señora García no estaban llenos de juicio, sino de curiosidad. «He notado el impacto que has tenido en el equipo». Era un comienzo inesperado, casi un reconocimiento. Mariana contuvo el aliento, observando cada gesto de su jefa. «Te he visto crecer, pero quiero saber cuál es tu plan. Esto no puede ser solo una fase». Su mente comenzó a hilar rápidamente. Internamente, sabía que este momento podría definir su carrera. Tenía que aprovechar esta oportunidad, pero también debía ser cautelosa para no parecer arrogante. «Me gustaría implementar un programa más formal de desarrollo de habilidades en el equipo», comenzó a proponer. Sentía que las piezas del rompecabezas de su carrera profesional se alineaban. Era ahora o nunca. La conversación continuó, cada palabra cuidadosamente elegida. Mariana enfrentó sus ambiciones con determinación, mientras evaluaba los cambios en el semblante de la señora García. Había un diálogo aquí, uno que podría revolucionar tanto su vida como la de su equipo. Pero, mientras formulaba su visión, en el fondo, se preguntaba si realmente estaban listas para abrazar un cambio estructural. Al salir de la sala, un nuevo compromiso latía dentro de ella. Había comenzado una conversación que podría transformar su entorno laboral, pero a un costo. ¿Cómo navegaría la línea entre la aceptación y el rebote de la resistencia que había sentido previamente? Nunca habría estado en una posición de tal influencia, y la sensación de poder también traía consigo un peso. Con cada paso, la nueva Mariana se hacía más fuerte, pero un temor sutil le recordaba que aún estaban por venir decisiones difíciles. Podría sostener este impulso y enfrentarse a lo que vendría, incluso si eso significaba confrontar la esencia del liderazgo de la señora García de una nueva manera. Mientras el eco de su propuesta retumbaba en su mente, la pregunta más potente surgió. ¿Qué tan alto estaba dispuesta a llegar realmente? Mariana se adentró en los días siguientes con la mente palpitante, cada pensamiento un eco de la conversación con la señora García. La incertidumbre la envolvía, pero en su interior ardía una llama renovadora. Se había dado cuenta de que había un mundo de posibilidades, y eso la llenaba de una energía que no había experimentado antes. Sin embargo, también sentía la presión de su nuevo estado. No podía permitirse el lujo de retroceder. Cada día se despertaba con un propósito. Revisitaba su propuesta en la cabeza, ajustándola, ampliándola, preparándose para cualquier cuestionamiento que su jefa pudiera tener. Sabía que la implementación del programa no sería un camino fácil, iba a ser un desafío. Aquella iniciativa sonaba bien en teoría, pero debía estar lista para enfrentarse a la resistencia de su entorno, el preconcebido escepticismo sobre su capacidad de liderazgo.
En la siguiente reunión de equipo, Mariana se sentó con un papel frente a ella lleno de guiones y estrategias que había imaginado. En sus manos, el cuaderno era un arma, una prueba de que estaría lista para cualquier imprevisto. Sintió gratitud por el apoyo de sus compañeras. Su crecimiento era ahora un esfuerzo colectivo, era un cambio en el que todas habían decidido participar. Al iniciar la reunión, Mariana decidió abrir con una anécdota sobre su propia experiencia, un momento en que se sintió estancada, y cómo la formación había sido una puerta para salir adelante. Las miradas estaban fijas en ella y, por un instante, el mundo exterior se desvaneció. Todo lo que existía era la conexión genuina de mujeres unidas por un deseo de crecer, de aprender. Se sentó al borde de su silla mientras compartía su propuesta sobre el programa de desarrollo de habilidades. Sus palabras fluyeron con claridad y pasión, olvidando el miedo a ser rechazada. Era un concepto que no solo beneficiaría a cada una de ellas, sino que transformaría la dinámica del equipo a largo plazo. Al finalizar, lo que esperó como una simple idea fue recibido con una inesperada ovación. El impulso de ese momento la llenó de una confianza aún más profunda. Sin embargo, no podían ignorar la figura oscura de la señora García, que se mantenía al margen, evaluando. La jefa había mantenido su expresión serena, pero la inquietud creció en el pecho de Mariana. ¿Qué pensaría de su desempeño? Cada segundo que pasaba se sentía como una liviana condena. Claramente, estaba distanciándose de lo que había sido el enfoque tradicional de liderazgo, y eso inquietaba profundamente a la señora García. Cuando supo que se le acercaría nuevamente, la ansiedad la asaltó. Sin embargo, cada pulso de su pulso también era un recordatorio de que el cambio era necesario. Podría no ser fácil, pero nadie dijo que el crecimiento lo fuera. Al final del día, cuando la jornada estaba por concluir, la señora García la llamó a su oficina. Mariana sintió como si la tierra se moviera a sus pies, pero su determinación era más poderosa que la duda. Al entrar, notó cuán diferente era el ambiente. La jefa parecía reflexionar, proyectando un aire de curiosidad que no había estado presente antes. «Me ha sorprendido hoy», dijo la señora García, dejando a Mariana sin palabras. «Sin embargo, quiero que evalúes el impacto de tus ideas, no solo en ti misma, sino en el equipo. A veces, el cambio puede ser más doloroso de lo que uno imagina». Había una advertencia implícita en sus palabras, un desafío en la súplica de continuar el diálogo. Mariana sintió un nudo formándose en su garganta. Sus planes eran grandes, pero podría haber un costo. ¿Estaba dispuesta a arriesgar la buena voluntad del equipo para avanzar en su camino profesional? Mientras taladraba en sus pensamientos, la sonrisa de la señora García dejó entrever algo más. ¿Quizás una chispa de interés en la discusión que Mariana estaba iniciando? La pregunta que flotaba en el aire era clara. ¿Podría Mariana sostener su ambición frente a la adversidad? Empezaba a darse cuenta de que el auténtico reto consistiría en encontrar la forma de equilibrar sus aspiraciones con las inquietudes que la rodeaban. Cada decisión que tomara sería crucial y determinante. Mientras salía de la oficina, las palabras de su jefa resonaban en su mente. El verdadero camino hacia el liderazgo incluido no solo su crecimiento, sino el de quienes la rodeaban. Y así, las dudas se entrelazaron con la esperanza. Si lograba avanzar, tendría que enfrentar no solo a la señora García, sino también a su propia vulnerabilidad. Mariana, en su viaje hacia el liderazgo, se descubría ante un mirador de decisiones críticas. Y al mirar hacia el horizonte de su carrera, una pregunta persiste. ¿Cuán lejos estaría dispuesta a llegar para forjar su futuro? ¿Y a qué precio? Mariana se despertó esa mañana con un propósito claro. Había llegado el momento de asumir la responsabilidad de su futuro y de sus compañeros. Después de la conversadora tensa pero reveladora con la señora García, había decidido que no podía permitir que el miedo a la verdad dictara su vida. La charla con su jefa la había nutrido de determinación, y ahora cargaría esa fuerza en cada paso que diera. Mientras se preparaba para el día, sintió una oleada de energía vibrante recorrerla. Su mente estaba llena de ideas sobre cómo impulsar el programa de desarrollo de habilidades, y cada una de ellas la acercaba a su objetivo. Sabía que las próximas semanas serían decisivas, que cada reunión sería una prueba y también una oportunidad. Este era su momento. La cocina, su viejo refugio, se estaba convirtiendo en el centro del cambio. En la jornada laboral, se centró en nutrir la confianza que había empezado a crear entre sus compañeros. Hacía semanas que sentía la conexión emocional entre todos. Una red de mujeres deseosas de ser escuchadas. Se acercó a cada una,
escuchando sus inquietudes y reafirmando que sus voces importaban. Al principio, noté reticencias y algunos ecos de desconfianza, pero eso no la desanimó. Mariana hablaba con fervor y aliciente, posicionándose como líder dentro de su labor cotidiana. El ambiente laboral cambió gradualmente. Las conversaciones en la cocina comenzaron a girar en torno a sus sueños y metas. Mariana comenzó a organizar pequeñas sesiones de lluvia de ideas en horarios de descanso. Gradualmente, se fue consolidando una atmósfera de camaradería y propósito. Sus compañeras le expresaron su deseo de unirse a ella en este camino, convirtiéndose en un pilar de apoyo. Finalmente, llegó el día de presentar formalmente el programa a la señora García. Mariana se sentía lista. Su discurso ensayado en el espejo de su casa resonaba en su mente. Se colocó un abrigo que no solo significaba protección, sino que también simbolizaba su nuevo rol como defensora de los sueños de su equipo. Con un profundo aliento, entró en la sala de reuniones. La señora García ya la esperaba. Comenzó su presentación con el mismo fervor que había utilizado en las reuniones informales, conectando los puntos entre las inquietudes de sus compañeras y las oportunidades de crecimiento que el programa ofrecía. Mientras hablaba, observó el rostro de la señora García cambiar. La incredulidad inicial se transformó lentamente en un asentimiento cauteloso. El desafío era, por tanto, más que solo una discusión. Era la oportunidad de desafiar una cultura que había perpetuado el silencio. Al finalizar su exposición, Mariana sintió la expectativa en el aire. Necesitamos un cambio. No se trata solo de habilidades técnicas, sino de construir un espacio donde todas podamos crecer y sentirnos valoradas, dijo, mirando a los ojos de la señora García con una confianza renovada. Es momento de que cada voz sea escuchada, y yo puedo ayudar a hacer eso. La señora García se sentó en silencio, considerando cada punto que había escuchado. Mariana supo que este era el instante clave, el punto de inflexión por el cual había luchado. La tensión era palpable. Finalmente, la señora García rompió el silencio. Estoy dispuesta a escucharte más y a considerar tu propuesta. Veamos cómo podemos implementarla. El alivio fluyó a través de Mariana. No solo había desafiado a su jefa, había validado su voz y brillado como líder que nunca creyó que podría llegar a ser. Y no solo eso, había permitido que el diálogo se abriera, un espacio donde las ideas podían florecer. Días después, mientras implementaba el programa de desarrollo, Mariana sintió un crecimiento interno que iba más allá del profesional. Había cultivado la conexión y el respeto entre sus compañeras. Había demostrado que su voz importaba y que nadie era menos que nadie en un espacio de trabajo. Por primera vez en su vida, no solo había hablado, sino que también había sido escuchada. Con el tiempo, la señora García se convirtió en una aliada en lugar de un obstáculo. Se habían establecido los primeros pasos hacia una verdadera comunidad dentro del equipo, y Mariana había sembrado las bases para un instituto de empoderamiento que iba mucho más allá de lo que había imaginado. Mirando hacia atrás, Mariana comprendió la magnitud de su transformación. Todo comenzó con un acto de valentía en una cena, pero lo que había florecido era un nuevo capítulo en su vida. Había reclamado su lugar, no solo por ella, sino por sus hijos y las mujeres que trabajarían con ella en el futuro. Sabía que estos serían los días que marcarían el destino de muchos, un legado que construiría. Mientras se preparaba para dejar la oficina, sonrió con confianza, sabiendo que este era solo el principio de algo grande. Su viaje de transformación se había concretado, y siempre recordaría que cada paso hacia la autodeterminación valía la pena. Tenía la fuerza y la convicción necesarias para seguir avanzando y dar voz a quienes aún no la tenían. Ahora Mariana no solo era una sirvienta en la casa de su patrón, era una mujer empoderada, lista para conquistar el mundo. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse de que estas narrativas importantes lleguen a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. No olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir y ser parte de este movimiento de superación personal. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.